Hola, muy buenos días a todos los hermanos de la fe de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Bienvenido a este nuevo día de estudio de este devocional. Os invito a todos aquellos que si están interesados en nuestros estudios, activen la campanita de nuestro canal de YouTube para hacer llegar este estudio a todos aquellos que quieran aprender más sobre la palabra que nuestro Padre nos da para meditar, reflexionar y estudiar en su palabra, para meditar en ella de día y de noche, porque es por medio de ella que ilumina nuestras vidas y nuestros caminos. Dice el Salmo 119, versículo 105, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. A través de la Biblia recibimos dirección para saber el camino que debemos seguir. Si nos ponemos a pensar al cabo del día, son tantas las decisiones que debemos tomar a diario, y es aquí donde la luz del Señor brilla y resplandece en medio de la oscuridad del mundo que nos rodea, y nos muestra el camino, la decisión que agrada a nuestro Padre Celestial. La Biblia nos enseña, nos ayuda a discernir lo que viene de Dios y lo que no, lo que nos acerca a Él y lo que no. Por eso es tan importante pasar tiempo en oración, leyendo su palabra, y por supuesto una vez reconocemos lo que Él desea que hagamos, debemos dar los pasos de obediencia, siguiendo la luz que ilumina nuestro camino. Ahora, queridos hermanos, vamos a empezar en este día un nuevo libro, el libro de Primero de Reyes. El primer libro de Reyes es la primera parte de una obra que fue dividido en Primero y Segunda de Reyes, porque era demasiado extensa para caber en un solo rollo. Estos libros continúan la historia de Israel iniciada en Samuel, aunque Primero y Segunda de Reyes la narran de una manera especial. La historia intercala informes de los reyes de Judá, de los reyes de Israel, así que podemos comparar lo que estaba sucediendo en el norte, Israel, con lo que estaba sucediendo en el sur, Judá. Se presenta además los reyes de los dos reinos de dos maneras diferentes. Los informes de los reyes de Judá comienzan con el siguiente esquema: la fecha en que el rey comenzó a gobernar según el tiempo de gobierno del rey de Israel del momento, su edad, el nombre de su madre, una evaluación sobre su conducta medida con relación de la conducta de David, el gran rey de Israel. Los reyes de Israel, por su lado, son presentados con el siguiente esquema: la fecha en que comenzó a gobernar, diciendo cuánto tiempo el rey de Judá del momento había sido gobernante, la ubicación de su capital, el periodo que gobernó y un juicio negativo del rey. Primero y Segundo de Reyes fueron escritos para completar la historia de Israel, que comenzaba en Primero y Segundo de Samuel, pero también con otro propósito. La historia de la nación es contada desde las vidas de sus reyes y profetas para explicar la trágica historia de Israel como un fracaso de la nación para mantener el acuerdo que hizo con Dios, como se presenta en Deuteronomio. El reino del norte, Israel, había sido destruido por los asirios en el 722 a.C. En el año 586 a.C. el reino del sur, Judá, había caído en manos de Nabucodonosor y los babilonios. El templo fue quemado completamente, Jerusalén destruida, y los ciudadanos de alto rango de Judá, incluido su rey, deportados a Babilonia. Para los israelitas que fueron al exilio en Babilonia,
esto debió sentirse como si Dios lo hubiera abandonado. Sin embargo, Primera y Segunda de Reyes presenta una visión diferente. No ha sido infiel a su pueblo elegido, ha sido los reyes infieles al desobedecer la ley de Dios. Primera y Segunda de Reyes, por lo tanto, recuentan la historia de Israel mirando a cada rey y juzgándolo según su fidelidad. Si un rey de Judá era fiel y obediente a la ley de Dios, especialmente rindiendo culto en el lugar elegido por el Señor, es decir, en Jerusalén, como dice Deuteronomio capítulo 12, del 5 al 19, era elogiado como buen rey. Si desobedecía, tolerando el culto a otros dioses o permitiendo adorar en lugares distintos de Jerusalén, era condenado como un rey malo. Algunos de los reyes de Judá fueron juzgados como buenos, sobre todo Ezequías y Josías, por garantizar el cumplimiento de la ley de culto en el templo de Jerusalén. Todos los reyes de Israel fueron considerados malos porque adoraban en los santuarios rivales de Betel y Dan. Los libros de Primero y Segundo de Reyes fueron tal vez compuestos en Babilonia durante el exilio 586-539 a.C., utilizando varias fuentes. El material original pudo haberse escrito durante el reinado de Josías, quien murió en el año 609 a.C. Esta versión veía a Josías como el cumplimiento de las promesas de Dios a David, mostrando la maldad de los reyes anteriores. Los autores pretendían apoyar las reformas que comenzadas por Josías en Segundo de Reyes, capítulo 22, versículo 3, y en el capítulo 23, versículo 24, durante la desilusión del exilio. Sin embargo, una revisión se llevó a cabo para expandir la versión anterior y demostrar que el juicio de Dios sobre Israel era justo. Esta segunda edición deja claro que Israel debe aceptar el castigo de Dios por su desobediencia y volver sus ojos nuevamente al Señor para poder regresar alguna vez a la tierra que Dios prometió a sus antepasados. El siguiente esquema divide el libro en tres secciones principales. La primera, capítulo 1 y 2, habla de los últimos años de la vida de David y cómo Salomón, su hijo, se convirtió en el rey de Israel. La segunda, del 3 al 11, informa sobre lo que hizo Salomón como rey, especialmente la construcción y dedicación del templo en Jerusalén. La última sección, capítulos del 12 al 22, comienza con la historia del rechazo de las tribus del norte hacia Roboam como rey después de la muerte de Salomón y la división de la nación en dos reinos distintos, Israel en el norte y Judá en el sur. Esta sección continúa con un informe de las actividades de los diversos reyes de ambos reinos en el siglo IX a.C. Estas secciones pueden subdividirse de la siguiente manera. Primero, Salomón llega a ser rey. Capítulo del 1, versículo 1 a capítulo 2, versículo 46. La segunda, Israel bajo el rey Salomón, de los capítulos 3, versículo 1 hasta el capítulo 11, versículo 43.
donde en ella se muestra la administración y sabiduría de Salomón. Salomón construye y dedica el templo, la riqueza y la sabiduría de Salomón y las faltas de Salomón. Tercero, se divide el reino de los capítulos 12 del 1, versículo 1, hasta el capítulo 22, versículo 53, donde se revelan las tribus del norte, los primeros reyes de Judá y de Israel, Elías el profeta, el rey Ahab y la reina Jezabel, el rey Josafat de Judá y el rey Ocosías de Israel. Y este es el breve resumen de estos libros, del primero y segundo de Reyes.